que nos acompañe en una edición más de Charlas de Café, un espacio de encuentro con la ciudad a través de la memoria, de los recuerdos y de quienes han llegado lo mismo hoy, ayer o hace muchos años, aquellos que quemaron sus manos. Pero no solamente Charlas de Café es para recordar aquellos tiempos, los tiempos en que la ciudad cada minuto, cada segundo nos presenta algo diferente. Es la ciudad pues de propios y extraños, sino también el reencuentro con los buenos amigos. Y en esta ocasión, mire, qué ironías de la vida, los dos llevan el mismo nombre. Bueno, por respeto y por edades, el señor abogado, mi buen amigo y hermano Ignacio Acuña Loera. ¿Quién no conoce a Nacho Acuña? En las reuniones de café, en los eventos artísticos y culturales, pero desde luego, lo que tanto le apasiona, la música, independientemente de su actividad profesional. Bienvenido. Gracias, Pedro, muy buenos días. Gracias a PSN por invitarnos a estas charlas de café, y tengo el honor de estar entre vosotros junto con mi gran amigo, mi tocayo, Ignacio Castillo Castro. Gracias, Pedro. Sí. Buen día. Bueno, Nacho Castillo Castro, igual, también un excelente amigo, y aunque el abogado Acuña no es nacido en Tijuana, tiene toda su vida, quien sí es nativo de aquí de la ciudad, y de aquí a unas cuantas cuadras, cuando Tijuana, pues a pesar de que no es tan grande, que tampoco se cuece el primer hervor, pues es de aquí, de la colonia conocida como La Cacho, o lo que es la Madero Sur. Mi estimado Nacho. Pedro, muy buen día, encantado de estar nuevamente en las instalaciones de PSN para compartir aquí nuestros pensamientos, nuestras historias de nuestra ciudad que queremos tanto. Bueno, aparte compartir las ideas, el pensamiento y un poquito hacer un acercamiento a nuestra vivencia de acuerdo a lo que pues nos ha tocado vivir aquí en Tijuana y aquí en Baja California, desde luego, pues también podríamos compartir. Lamentablemente hubo cuernitos, caray. Se pusieron en huelga. Por algo, pero... ¿No crees que lo ocupamos mucho, los cuernitos? Pero mire... Pero cada quien tiene sus gustos. Sí. Pero hay conchas. Hay conchas, yo sé que a ustedes no se les da mucho, son muy madrugadores, todavía están en una actividad laboral. Y aparte de las conchitas, hay unos morenitos. Por si tienen alguna preferencia por esta tendencia, este color, ahí están los morenos. Bien, bueno, pues empiezo por el cafecito. ¿Sí? Adelante, sobre todo lo mejor es el café Sabarex. Sí, hombre. De estas charlas de café. Oye, tú tienes gratos recuerdos, Nacho Acuña, de aquellos años de la Tijuana, de tu adolescencia, de tu juventud, cuando era otra, indudablemente, Lógicamente, era otra Tijuana, y tal vez éramos otros también nosotros. Del arjón de los recuerdos ahí, transformando. Ahí traes todo un potencial, toda una historia. Tengo una revista que se llama Crónica Social y es de junio de 1966. ¿Quién le ha editado esa revista? La mayoría de quienes nos ven y nos oyen probablemente no habían nacido. 1966. Era... No, mira, de entrada... Alfredo Cortés Cruz es el editor. El Alfredo conductor. Cortés. Sí. 66. Litográfica educativa. Sí. Para serte sincero, ni yo nací, menos Nacho. Sí. 1966. Estabas en secundaria. Trata de la graduación de la segunda generación de la secundaria nocturna por cooperación Sindicato Alba Roja. En Madero
y entre cuarta y quinta. Sigue ahí Era secundaria nocturna, ahora creo que ya es secundaria oficial. Era por cooperación. Mi padre pagaba $8 mensuales para poder darnos esa educación. Y esta es el despliegue, el por qué la tenemos esta revista después de 50 años. Vienen las fotos de los integrantes de la segunda generación. La primera generación ya cumplió 50 años. Mira, y aquí está hace juventud divino tesoro que te vas para no volver, dijo el poeta Manuel Acuña. ¿Sí o no? No, pero bueno, no vamos a hablar de literatura. Bueno. Nos vamos a acercar un poquito a la historia mejor. De acuerdo. Oye, me llama la atención porque la secundaria sigue estando ahí y tiene su origen del porqué Albarroja, Es el sindicato que todavía funciona, opera, un sindicato fuertísimo. Que tenía su salón de actos enfrente de la escuela, ahí por Madera. Sí, pero además, fíjate qué curioso, así como toda ciudad tiene su zona de tolerancia, curiosamente, donde hoy se conoce o está esta secundaria donde tú estudiaste, insisto, ni Nacho ni un servidor todavía estábamos en proyecto de llegar a este plano, ¿no? Pero ahí estaba la zona de tolerancia. ¿Sí? El salón de actos nos dicen que era un teatro de ese tipo, pero ya cuando llegamos en 63 era un centro escolar. Sí, y cosa muy curiosa, fíjate que en Tijuana, desde luego, lo que también tenemos y se conoce como el Casino de Agua Caliente, se convierte en un centro educativo importantísimo. Quizá todo lo que representó en el pasado pues quedó sepultado a raíz de que el general Lázaro Cárdenas tuvo la osadía junto con profesores tijuanenses, jovencitos, de crear ese desarrollo. Es el mismo caso de la escuela Albarroja ahí en La Madero, entre tercera y cuarta y quinta se desarrollaba la zona de tolerancia y sin embargo también se convirtió en un gran centro educativo desde preescolar, primaria y secundaria. Pero el esfuerzo de trabajadoras, de trabajadores del sindicato Albarroja le dio un impulso. Y qué bueno, si así se tuviera esa mentalidad hoy en día, la educación sería otra, desde la perspectiva histórica, cultural, filosófica, que es un poco lo que te apasiona a ti. Ahí está el cafecito, no sé si les gusta negro, hay azúcar, hay crema y la concha que no se raja. Sí. Fíjate, Pedro, una coincidencia ahorita que nos presentabas como tocayos, observando la revista, hay un personaje que fue el padrino de generación, que es Rafael Castillo Castro, homónimo de mis apellidos, Castillo Castro. Ándale. Que cuando algunas personas me presentan con nativos de aquí o personas con muchos años en la ciudad, me vinculan con este personaje. Y nada que ver. Y nada que ver, pero lo curioso es que mi abuelo se llamaba Rafael Castillo. Ándale. Entonces nada más resaltando esa observación del padrino de generación. Sí, bueno, Tijuana era muy pequeña, se conocía todo el mundo. Sí. Probablemente eran 30-40 mil habitantes en aquella época, 63, 64. Y todo se desarrollaba la actividad económica, la actividad cultural, la actividad social en lo que es el corazón de Tijuana, el centro histórico de la ciudad, que qué lamentable en estos momentos que no existe un proyecto, y si existe pues a lo mejor estará en algún cajón de escritorio, pero Tijuana ha sido pujante, con gente sumamente valiosa. Oye, profesoras y profesores que son un referente hasta la fecha, ¿a quién recuerdas de aquella época? Bueno, a quien debemos recordar inicialmente es al director, a Daniel Ceseña, que una escuela lleva su nombre ahí por la Ermita, cerca de Vialidad y Transporte. Era un maestro que, entre otros, llegó del territorio sur, de la Baja Sur, de la Normal de La Paz, a buscar horizontes en aquella época, junto con el profesor, subdirector Amado Soto Félix, maestro de matemáticas, que tenía una frase muy célebre. Quienes lo hayan conocido, bueno, deben recordar, y los que no, pues como referencia histórica,
Era un maestro que para que aprendiéramos matemáticas, álgebra, decía, esta fórmula está tan fácil que hasta los perros lo saben, y ustedes no son perros. Sí, entonces nos motivaba a entender. Oye, pero antes la educación, a mí me tocó una etapa en donde era sumamente, si no complicada, al menos lo hacían aprender a uno, lo enseñaban a pensar, lo volvían sensible, lo convertían en una persona que, si bien es cierto, hoy se carece de muchísimo en la educación, pero te fomentaban los valores, la ética, el civismo, ya no digamos esa parte lúdica de las actividades artísticas y culturales. Es decir, la educación en aquellos tiempos era otra, También eran tiempos en donde era la regla, era el castigo. En fin, sí, han cambiado muchísimas cosas. A ver, antes de continuar con esta charla, prueben el café. Es sabaré, sabroso, rico. Riquísimo, pero a ver, ya lo probamos, ¿no? Ya lo probamos. ¿Sí? ¿Cómo está? Excelente, Pedro. Qué mejor mañana que tomando un café y con los amigos, maestros. Mañana, tarde o noche se puede saborear. Bien, muy bien. Nacho, tú eres una persona muy cercana a lo filosófico, a lo cultural, a lo que representa el civismo. ¿Qué nos está fallando en estos momentos? Insisto, no es lo mismo la educación que se nos dio ayer con la educación que se nos brinda hoy. Yo aquí checando esta revista, que por cierto me llama poderosamente la atención, de 1966, imagínate, incluso pues era una gran osadía, no se contaba con toda la tecnología que tenemos hoy. Lamentablemente, pues muchos de los buenos periodistas, los buenos escritores, incluso los buenos moneros, que más adelante por ahí les vamos a mostrar algo, es 20 centavos el costo de la revista. ¿Sí? De dólar. ¿De dólar? Sí, era ¿Sí? Tijuana dolarizada, hay que decir. Sí, correcto. Era sí. Puro dólar casi. Han cambiado muchas las cosas, Desde luego, Pedro, hablaba de los maestros que nos tocó tener a algunos de nosotros. Realmente uno mostraba un respeto por ellos, independientemente de la forma en que nos daban sus clases. Uno al salir de la escuela las extrañaba eran un referente en nuestras vidas. Desgraciadamente creo que el problema no solo en educación, sino en cultura, en diversos ámbitos, es de que no hay programas a largo plazo. Todo se concreta a proyectos muy cortos, a salir del paso en administraciones, actos de relumbrón, sí, de querer mostrar que se está avanzando, pero no ha habido proyectos a largo plazo donde los jóvenes, al terminar su educación, realmente sean personas completas, personas íntegras, con valores. Sí, y lo más curioso, antes el papá o la mamá llegaban, los dejaban en la escuela y el profesor se convertía en el segundo padre. Así era considerado. Hoy, olvídate, cuidado, se han perdido mucho todas estas cosas. Y no solamente el profesor era una figura de respeto, de honor, sino que también se convertía en el consejero de la familia. Y llegaba el chamaco desnutrido y el profesor hacía la visita domiciliaria, checaba las condiciones que vivía uno, agarraba a la mamá, agarraba al papá. O bien, otro tipo de costumbres que se tenía en aquellos años. En ocasiones uno le tenía respeto y miedo a el amigo del papá, que era el vecino, porque le decía, no, tú le puedes dar el cintarazo si se porta mal. Entonces estabas vigilado por el amigo del papá, que era el vecino, por el amigo de la familia. Te portabas bien, no quedaba de otra. Al menos a mí me tocó trabajar, y no como una explotación, sino como una obligación que yo debía de tener para tener responsabilidades, recoger la basura, barrer, o bien ocuparme en algo. Antes, cuidado, y anduviera un chamaco en la calle si no lo desquitaba, como se dice por ahí coloquialmente.
Efectivamente, me estoy acordando de cuando estaba en la secundaria, precisamente siendo menor de 14 años. El primer trabajo que tuvimos fue de andar buscando entre los vecinos ropa para limpiaduría. Antes había la figura del agente de las limpiadurías. Había camionetas y yo lo hacía a pie y en autobús para llevarla a la limpiaduría de Guadalajara, cerca donde estaba el toreo, en la Colonia Revolución, que eran las orillas de nuestra ciudad. En aquel entonces, estoy hablando del 63, 64, 65, hace 50 años y más. Entonces, esa es la Tijuana que hay que recordar, porque una ciudad o una nación que no tiene memoria es como una persona con Alzheimer, ¿verdad? No sabe de dónde viene y tal vez no sepa a dónde va. Entonces, es importante este tipo de programas. Gracias por la invitación, Pedro. El cafecito, Café Sabarés. Me hiciste recordar, Pedro, en mi cuarto grado, en la primaria, aquí en la primaria Madero, precisamente, el profesor me llevaba a mi casa al terminar la clase. Se dio cuenta que mi persona vivía por el rumbo donde él vivía, y en una ocasión me dice, te llevo a tu casa. Entonces se volvió una rutina y un diálogo con el profesor Mota, que ya falleció, pero precisamente había esos vínculos, esa confianza de los padres, de los propios alumnos, de tener ese contacto con los maestros, que desgraciadamente se ha perdido por las condiciones de inseguridad y otras cosas, ¿no? Se ha perdido el respeto, se ha perdido pues los valores, se han perdido muchísimas cosas. Tijuana, bueno, quizá no sea tan merecedora de lo injusto, y aquí sí, pues tenemos que incluir necesariamente de los ciudadanos que estamos viviendo en estos tiempos, porque somos una sociedad no tan crítica. Antes, cuidado, ¿sí? Había mayor participación. Hoy le hemos dejado todo a los gobiernos o a las autoridades, y estas autoridades o estos gobiernos han hecho lo que han querido, han descuidado mucho a la ciudad. Yo he mencionado en diferentes ocasiones, no le hemos regresado a Tijuana todo lo que Tijuana nos ha dado, pero no solamente, insisto, es el caso de esta ciudad, es el caso de Ensenada, de Rosarito, de Mexicali, de Tecate. ¿Qué está ocurriendo en los últimos tiempos? ¿Cuál es quizá el sentido de esta charla? Lo que decía Nacho, a los 14 años él ya tenía una responsabilidad, ¿sí? Más o menos yo frisaba los 15, 14 años cuando también tuve mi primera responsabilidad. Antes, si no estudiabas una carrera, tenías que aprender un oficio. Trabajar. ¿Sí? Si no tenías un oficio, definitivamente pues eras una persona que ibas a estar cuestionada constantemente por tus padres. O trabajas o estudias. No había de otro. Hoy no había minis. No, pero también hoy cerca de 3 millones de habitantes, es imposible pensar que una autoridad, un gobierno pueda resolver los problemas de inseguridad, como bien lo mencionas, Nacho, los problemas de la falta de valores o programas artísticos y culturales. Es inmensa Tijuana. Yo creo que nunca se imaginaron todo lo que se iba a desarrollar. Así es, Tijuana ha dejado de ser una ciudad criolla, donde las familias asentadas eran básicamente las mismas, donde la tasa de inmigración, o sea, de quienes llegábamos de fuera, era mínima comparada ahora a la gran afluencia que hay, y se ha convertido, para bien o para mal, en una ciudad cosmopolita, donde las relaciones se han tornado más impersonales, diría yo, salvo pequeños grupos de amigos. Básicamente uno es un extraño en su propia ciudad actualmente. Es una paradoja. Sí, y bien lo has dicho, pequeños grupos de amigos. Tampoco se da ya esa camaradería que se daba en otras ocasiones. Hoy la misma dinámica nos ha llevado a ciertos reencuentros, pero no con aquella Tijuana festiva. Caray, también la violencia nos ha separado, nos ha alejado de las reuniones entre amigos, y a pesar
de que Tijuana es una de las ciudades que tiene más instituciones educativas, más universidades, más escuelas, pero algo está ocurriendo en la educación. Sí, hay una tradición que todavía conserva mi señora madre, y por esa confianza con los vecinos, que ella deja las puertas abiertas de la casa. Uy, pues. Esté presente o no esté presente. No hay que divulgar el domicilio. No digas el domicilio. Sí, pero es en Tijuana. Es en Tijuana, aquí en la colonia Madero Sur. Pero había esa confianza. Yo me podía meter a la casa de mi vecino y podía prender la televisión y había esa confianza, Pedro. Sí, no, es que antes sí, pero ahorita imposible, Bueno, te diré que yo conservo la tradición de mi señora madre. En mi casa, su casa, todavía tengo esa tradición de dejar las puertas abiertas. Y hasta el momento no he tenido ningún problema. Pues yo te recomiendo que no lo hagas. Un día no te vas a encontrar con nada de tus pertenencias, En fin, así es Tijuana, así hemos crecido, así nos hemos desarrollado. Hay otra cosa muy, muy curiosa, tú lo acabas de mencionar. ¿Qué es lo que seguimos preservando de esta ciudad? Yo creo que esto es fundamental. Si hablamos de aquellos años, a partir de los 50 y hasta la fecha, tiempos en los que tú llegaste acá, llegaron tus padres, quemaron sus naves, yo sé que eres de la gente buena, de la gente muy valiosa, aunque de origen sinaloense. Sí. Mira, me dicen que si soy sinaloense, digo sí, y volvería a nacer ahí, volvería a vivir en Tijuana, volvería a cursar la primaria en la Cuauhtémoc, aquí en la colonia Cuauhtémoc, que ya desapareció por el Programa Nacional Fronterizo, y terminar la primaria en la escuela 16 de septiembre, la secundaria en la Alba Roja, la prepa en la prepa de arriba de la universidad, y irme a estudiar a Sinaloa, lo volvería a hacer con mucho gusto. Oye, por cierto, pocos, sobre todo las nuevas generaciones, desconocen de que aquí en la colonia Juárez, donde fue la UABC, estuvo una prepa que dependía de la universidad. Pues así es. Sí. Muy importante, pero profesores como Rubén Vizcaíno, que es a quien yo recuerdo, pero una preparatoria que dependía de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuestiones, caray, insisto, hay tantas cosas, pero ¿qué preservamos? ¿Qué nos da identidad? ¿Cómo somos los tijuanenses desde la perspectiva cultural, filosófica, histórica, como esas remembranzas a las cuales nos mete Nacho Acuña? Lo podría sintetizar con una palabra que es la nobleza. Tú puedes llegar de los tijuanenses. Podrías llegar de cualquier región del país y los tijuanenses te abrían las puertas de su casa, te abrían las puertas de sus empresas para darte oportunidad, y en vez de mirarte como un ente extraño, un ser extraño que venía a invadir la zona, todavía te reciben y te impulsan a que seas exitoso. Creo que eso es una gran diferencia con diferentes ciudades del país, inclusive del mundo. Todavía lo veo, personas que se les abren las puertas, que crecen, que se profesionalizan, que se les dan espacios educativos también. Oportunidades. Entonces, eso habla de la nobleza de la gente de Tijuana. No sé si coincidamos en esta parte, pero yo no he viajado mucho, No he estado en todos los estados de la República Mexicana. Bueno, me faltan como 2 o 3, ¿no? ¿Ya fuiste a Sinaloa? Sí. No comentas. Sí. Aquí está, significa que sí. Sí. Bueno, a lo que voy, pero en lo inmediato, sobre todo en el centro del país, nos ubican como tijuanenses. El acento, la forma de vestir, que somos distintos a este otro norte, el de Monterrey, el de Sonora. Los tijuanenses nos cocinamos por aparte. ¿Qué referentes tienes de aquella vieja Tijuana que se sigan preservando? El grado, no el grado, sino el calificativo pudiera ser, sintetizando lo que dice mi tocayo, lo que comentamos en 2 palabras: Tijuana hospitalaria. Yo creo que sería una característica común. Desde los primeros años de lo que se conoce de la historia oficial de Tijuana, en 1889,
a la fecha, Tijuana no le niega la entrada a nadie hasta ahorita. Y quien quiere buscar trabajo lo encuentra. Quien viene a pedir limosna tal vez ya no encuentre tanta limosna como antes. Porque dando limosnas no vamos a resolver el problema de nuestro país. Es problema de educación, de pertenencia y de compromiso. Sí, tienen muchísima razón. Somos una sociedad muy solidaria, sumamente solidaria. Y hay otra cosa, tú lo has vivido, lo mismo Castillo, esta vecindad con los Estados Unidos, y tú dices, una ciudad en donde por muchos años se manejó como moneda circulante el dólar, que apenas recientemente empezamos a ver y escuchar programas de radio en español, programas de televisión en español, pero antes aprendíamos este lenguaje o este idioma inglés y el idioma español, la resistencia que hemos hecho de la mexicanidad, que no nos han invadido las formas y costumbres anglosajonas, que es la esquina del mundo, y que a pesar de estar a 3.000 kilómetros de distancia, pues la invasión no fue como muchos se pudieran imaginar, Y otra cosa también muy valiosa que hay que tomar en cuenta de todo esto, a pesar de estos 3.000 kilómetros de distancia, nosotros hemos resaltado en buena medida todo lo que representa México. No sé si... Yo recuerdo en 1955, 56, mi familia vivía en lo que es ahora la zona desarrollada del río Tijuana. Eran calles de tierra cerca de la línea. Había el Boulevard Cuauhtémoc, que en esa época era una calle de dos sentidos que comunicaba a lo que es el Boulevard Agua Caliente con la línea internacional. Por ahí, ahí vivíamos. Mi familia rentaba una casita a doña Regina Medrano Pichardo. Me acuerdo que una vez se descompuso el radio de casa. Había un programa de Cricri en una estación antigua. Lo conducía Francisco Javier Reynoso, el papá de los Reynoso, ahora la segunda generación. Se descompuso el radio, hice un berrinche, me fanaticé de Cricri, ¿verdad? A los 5 o 6 años. Y me tuvieron que llevar a casa de un vecino, precisamente lo que se dice, que aquí este hombre quiere oír a Cricri. ¿Cómo no? Dijo la vecina Graciela, me acuerdo que se llamaba así. Pero sí había programas que daban las contras a los programas americanos. Sí, por las calles y colonias de Tijuana. Fue posterior, precisamente con don Francisco Javier Reynoso. Con esta anécdota de Ignacio Acuña Loera, y desde luego la presencia de mi buen amigo y hermano Nacho Castillo, nos vamos a ir a la primera pausa. Los morenos ahí siguen y yo ahí me voy a quedar, pero pues las conchas también están esperando. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Charlas de Café, disfrutando este delicioso sabaret. Bueno, yo me voy a servir más café. Yo. Pero ustedes. Primero los invitados, Pedro, por favor, las normas de cortesía, hablamos de Tijuana, que se nos está yendo, somos tus invitados. Oye, primero nosotros. Fíjate que tienes razón, se nos está yendo. No creo que lleguemos, ¿sabes? Yo todavía sigo pensando de que en esta ciudad hay gente buena, gente de trabajo, y otra cosa sumamente valiosa. Pero antes de irnos a la pausa, contabas anécdotas, ¿no? que te han ocurrido, tantas cosas que se pueden decir, que se pueden contar, desde la perspectiva de lo que era la Secretaría, hoy Secretaría de Seguridad Pública, antes era la Jefatura de Policía, incluso en Tijuana hubo un servicio secreto. Sí. Lo que fue la comandancia municipal, servicio secreto de la municipal. Sí, lo que fue la comandancia, pues
¿quién no pasó por ahí? Y digo, pasó porque era una de las calles principales, no necesariamente dormía ahí. Fíjate, Pedro, que por favor, Pedro. A edad muy temprana mi persona le tocó ir a dar charlas en lo que era la 8, charlas de motivación, de compartir ahí con los reos. Fíjate que igual tú recorriste toda la zona centro, vivieron tus padres muy cerca de donde se desarrollaba todo, Nacho, pero en ocasiones yo recuerdo que estando chamaco pasábamos por la calle frente a la comandancia y no faltaba un conocido que te gritaba desde las celdas, las celdas preventivas. Desde las celdas preventivas, oye, fulano de tal, avísale a mi mamá o avísale a mi papá. Sí. O sea, ahí mismo, pues, te cuidaban. Incluso cuando caías ahí a la cárcel de la 8, las anécdotas, ¿sí? Para paros en la 8. Sí, esa es una frase que quedó estampada. Llegó para quedarse. Sí. Bueno, te contaba cuando mencionaba lo de las calles de la ciudad, algo que... Menos más rico, no sé si... El aroma, ¿no? Sí. Una anécdota de mi hermano mayor, el cual no vivió con nosotros, él se desarrolló en el estado de Jalisco, estudió su carrera profesional en Colima. Entonces cuando termina su carrera profesional, viene a la ciudad de Tijuana. Él nunca había venido a la ciudad de Tijuana. ¿No nació aquí? No nació aquí, él nació en Guadalajara. Y pues salimos a conocer la ciudad, lo invité al cine ahí en la zona Río. Y cuando íbamos a cruzar la calle, íbamos caminando por la cercanía de la colonia Madero con la zona Río. Y íbamos a atravesar la avenida y se empiezan a detener los autos. Entonces le digo a mi hermano, ven, cruza. Y él completamente sorprendido. Atravesamos la calle y todavía volteando hacia atrás, incrédulo de lo que estaba viendo. Entonces yo me percaté de su rostro y le digo, ¿qué te pasa? Digo, no, es que se me hace increíble de que los autos se detengan para darte el paso. Costumbre que afortunadamente todavía los tijuanenses tenemos de dar prioridad al... No todos, Digo, dicho con todo respeto, y no quiero que esto suene aquello que volvió, entre otras cosas que de por sí ya era muy conocido, famoso el Gato Félix, que agarró en su momento a los defeños, también conocidos como chilangos, de encargo. Pero Tijuana, en algunas zonas, no todas, como que se ha convertido en un DF chiquito, No se respeta el peatón, vaya, quizá por las condiciones geográficas o como gustes, quieras o mandes, pero el respeto que se daba anteriormente al peatón, yo recuerdo que hasta educación vial se nos daba en las escuelas. Ahora hay una ausencia total. Sí, vuelvo a los 60s, la época en que fuimos jóvenes en Tijuana. Había creo que era el canal 12, no me acuerdo si era el canal 6, porque el canal 6, aunque he estado transmitiendo en inglés, es una estación mexicana y llegó a tener programación en español. Había, entre otros, un programa de Poncho D'Alessio, con Lupita D'Alessio. El papá de Lupita D'Alessio. Sí. Que entre otras cosas, Lupita D'Alessio, nacida aquí en Tijuana. Se llamaba Peso por Palabra. Era muy cultural porque te hacía pensar. Y te daban un peso por cada frase, cada oración, donde hilvanabas palabras con la misma letra. ¿Sí? Y no sabes cuál te iba a tocar, tenías que improvisar. Bueno, no me acuerdo decir... Perdón, el regalo de la máquina de escribir portátil, la máquina. Ese es otro, pero antes de que se me vaya la idea de lo que les quiero comentar y compartir, es que llegó a haber programas auspiciados por el municipio de Tijuana en aquella época, en los 60s, donde un comandante de tránsito impartía educación vial con gráficas, así con monitos, cada sábado. Era el comandante Valerio Arnaiz. Algunos antiguos residentes deben de acordarse de esa campaña que había de tipo preventivo. Y que, por cierto, y nos daba un sentido de pertenencia. Murió de una manera muy trágica. Pues sí. Fue, lamentablemente, según lo que
Platicamos con Luis Arriaga, Alberto Cortés, contigo en otra mesa que no dejaba de ser charla de café, pero era Sabaret. Eso sí, Sí, no cambia. sí, donde un servidor se sienta, tiene que ser Sabaret. Incluso, hasta cuando invito a mi amigo el monero Halder, tiene que ser Sabaret, el cafecito. Muere de una manera muy trágica en lo que hoy se conoce como Boulevard Fundadores. Anteriormente era conocida como General Estrada, ¿estamos de acuerdo, Nacho? De acuerdo, sí. 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 En fin, sí. Y el límite era la vivienda del Rubí, era el límite, vivienda popular el Rubí, hasta ahí llegaba. Sí. Que ir al Rubí, lo que hoy es el Rubí, es como pensar en aquellos años ir a la presa. Era salir de Tijuana. Y ahorita está 3 minutos. Sí. Los que iban de cacería iban por el lado del Rubí, o iban por el lado de la presa, o ver los sembradíos al Rancho Alegre. El aguaje de la tuna era una excursión. Sí. Que había manantial. Sí. Todavía mi familia le tocó ir a El aguaje de la tuna. cavar agua ahí. que todavía los hay. Todas esas zonas fueron invadidas, por cierto, que se dio una proliferación de líderes sociales en los años 70. Tú trataste a muchos de ellos, Nacho, a ti, a mí no nos tocó, salvo el referente ya de hoy, vive todavía, una Rosana Soto, un Gilberto Portugal, Catalino Zavala, por el lado de los que manejaban los términos o conceptos revolucionarios de izquierda, o vaya, más recientemente Ricardo Montoya, Obeso, en fin. Y de la vieja guardia, me acuerdo de don Agustín Pérez Rivero. Que vive, En Lomas Taurinas. En Lomas Taurinas, efectivamente, y créanme, yo tomo café con Agustín Pérez, el hijo, que están muy activos en la cuestión social. En la cuestión social y en la cuestión política. Que es otro tema que me gustaría platicar con ustedes, pero antes hay compromisos, y estos compromisos pues son los que hacen charla de café, son comerciales. Nacho Castillo y Nacho Acuña con Sabaret. Fíjense que a partir de hoy arrancamos con algo a ver si funciona. Y digo, arrancamos porque aquí en esta charla, que es de Sabaret, y desde luego tengo que dar el crédito. Quienes manejan la caja registradora, la producción y todo el equipo, y quien está al frente, pues es Mayra, es la familia Pérez. Hoy mi buen amigo Halder dice, invítame. Halder es un artista, ¿sí? Es un periodista, es un monero, en pocas palabras. Hay una sorpresa que les vamos a obsequiar. Estábamos en esta parte de los años 60, 70, yo hablaba de algunos liderazgos que se han venido dando. Digo, hablar sobre la tenencia de la tierra, que tú como abogado sabes cómo se ha cocinado esto. ¿Quiénes y cuándo se hicieron de mulas Pedro? Pero tampoco es el tema. Era otro Pedro, ¿no? Pedro López. No, Pedro López Solís. Bueno, eso está en la historia contemporánea y, sí, y puede estar sujeto a debates, entonces creo que no es el momento de mi parte para comentar, ¿verdad? Claro que no. Pero lo que sí puedo decir es que ha faltado energía en los gobiernos para aplicar las leyes, por darle paso a la política. ¿Cómo han saqueado Tijuana? La política ha prevalecido las relaciones entre amigos, entre compañeros de partido, sobre la aplicación de la ley. Hay impunidad y lo estamos viendo ahorita. Lo vemos con casos recientes muy comentados actualmente, donde las instituciones encargadas de investigar los presuntos daños o manejos irregulares que se dan dentro de la administración pública no hacen su labor. El daño al patrimonio. Lo cual pues están cometiendo una irregularidad por omisión al no investigar casos muy sonados que los maneja la prensa todos los días. Desgraciadamente nos hemos vuelto insensibles ante ese tipo de impunidad que existe. Como dijo
como dice un corrido de López Tarso, despierten ya, mexicanos, despertemos ya, tomando conciencia de nuestro papel en que los servidores públicos deben servir a la población. No son reyes, no son soberanos, ni son emperadores para rendirles pleitesía o culto a su personalidad. Son servidores de la población, y en esa medida hay que exigir que nos entreguen buenas cuentas a todos los ciudadanos de Tijuana, en particular. Qué bueno que he dicho. Qué bueno que abordaste ese tema, porque curiosamente las autoridades son las primeras en poner el ejemplo, y no buenos ejemplos, malos ejemplos, en corrupción, en delincuencia política. Por algo les mencionaban los delincuentes de cuello blanco. Entonces, si esos malos ejemplos te los da la autoridad, es como el padre de familia. Nosotros, quienes somos bien nacidos, es porque tuvimos no un padre duro, no, un padre respetuoso y estricto, que sabía lo que quería para sus hijos. Independientemente de eso, Pedro, creo que ha llegado el momento, ante esas condiciones, ante diferentes pruebas. Ya hemos tenido gobiernos de diferentes ideologías, otros sin ideología ni rumbo, pero igual hemos tenido gobierno. Creo que es el momento en que la sociedad civil tome las riendas de su propio destino. No es el espacio para hacerlo, pero algún grupo de ciudadanos hemos reflexionado de esa situación y hemos formado sociedades civiles de tal manera de que todas estas inquietudes, capacitaciones, educación, cultura, cuestión de emprendurismo, sean fomentadas por nosotros mismos y para nosotros mismos, ¿no? Entonces, no estar dependiendo siempre de la postura de un gobierno, de si nos da una vianda o un vale, ¿no? Empezar a tomar el rumbo de nuestro destino por nosotros mismos. Dicen, pues ahora sí a los dos machos, que un pueblo o una sociedad que olvida su pasado, su historia, está destinada a convertir o a repetir, más bien dicho, los mismos errores. No creo que nos hayamos equivocado los tijuanenses mucho. Sin embargo, yo creo que hay personas sumamente injustas. No puedo hablar tampoco de un saqueo. Y a propósito de las anécdotas, un colega tuyo, el licenciado Jorge Esparza Luna, que publicaba libros y en un diario, a mí me encantaban sus anécdotas. Nos hacen falta referentes. ¿Cuál es el problema de estas nuevas generaciones? Que no tienen ellos de dónde agarrarse. Tijuana ha sido nutrida de mujeres y hombres de muchísimo talento, que le han aportado muchísimo, no solamente al Estado 29, a la entidad, sino a nivel nacional. Es decir, somos una sociedad hecha y derecha que carga sobre sus espaldas una resistencia y una transculturización que Estados Unidos, nos guste o no nos ha invadido con sus formas y costumbres, salvo el llamado Halloween y demás, o que seamos, con esta vecindad que tenemos, alguien que depende muchísimo de la economía de allá. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra propia historia que contar. Es decir, Tijuana sigue siendo una ciudad, quizá a diferencia de otras entidades de la República, donde vivimos con intensidad todo lo que aquí se dice y se hace. Somos la quinta ciudad en importancia de toda la República Mexicana. Caray, se hacen y se mueven muchas cosas. Y eso lo tienen que saber los jóvenes, lo tiene que saber quien venga mañana o pasado mañana, y sigue siendo una Tijuana generosa, que recibe a medio mundo con los brazos abiertos. Y paradójicamente, hay que decirlo, lo digo como automovilista, con algunos baches abiertos también. Y eso es desde los 60s. Es que ya la cultura del bache es algo inherente
a Tijuana. Decía un alcalde, Desgraciadamente, sí, no se ha dado solución a fondo al problema de las calles. le decía un alcalde a su secretario de Obras Públicas, mi secretario, tape baches porque cada bache es un voto. Hay una condición, disculpa, tocayo. Adelante. Hablando de obras públicas, muy vista por todos nosotros, es de que se inicia un programa, un proyecto, como por ejemplo la ruta troncal, donde se invierte dinero, se termina y termina la administración, vienen otras administraciones, dicen, no, esta ruta troncal no es viable, no es correcta, destruyo la ruta, es decir, invierto dinero para destruir lo que el antecesor hizo, termina la gestión, viene otro gobernante y dice, no, siempre sí, e invierto nuevamente en crear la ruta troncal. Es decir, ahí vemos como en síntesis lo que es no llegar a consensos como políticos, de ver más allá de las cuestiones partidistas por el bien de nosotros los ciudadanos. Y yo puedo referirme en torno a eso, cantidades enormes de dinero se gastaron en el 15º ayuntamiento para estudios del tren ligero y se archivaron por el siguiente ayuntamiento y ahí están archivados. Y se van a seguir archivando muchísimas cosas, ¿eh? Bueno, yo no quisiera despedirme, no quisiera irme, yo sé que le vamos a seguir de largo en estas charlas, el café pues, todavía, aquí lo que nos sobra es café. Y ganas de platicar. Sí, por supuesto, pero pues definitivamente tenemos que dejar ese espacio por el momento, ¿sí? Les voy a obsequiar lo que trabajó mi buen amigo Francisco, mejor conocido como Halder, ¿sí? Este trabajo artístico, este es para ti, mira, es una caricatura. Mientras estábamos charlando, mientras tomábamos café. Gracias, Pedro. Oye, gracias. Qué bien nos dejó. Sí. Mejor de cómo estamos. Sí, ahí está. Qué bien nos dejó. Gracias, Halder. Gracias. Gracias. ¿Traes algo? Yo también traigo aquí una revista que se llama Logos, es de noviembre del 87. Esta revista estuvo editada por Teodoro Osorio Avilés, siendo jefe de redacción, Armando Gutiérrez Zamora. Don Armando Gutiérrez Zamora. ¿Te acuerdas que tomamos café con...? Sí. Y que en esa época se hablaba de los temblores, que hay 250,000 sacudidas telúricas al año. Es revista Logos de 1987 para charlas de café y para nuestro amigo Pedro López Soto. Ese es para mí, sí. Claro. Bien, bueno pues muchísimas gracias, amigas, amigos que siguieron pues con el cafecito Sabaret, en su casa, esta sabrosa, deliciosa charla. Mi estimado Nacho Castillo. Sí, no, al contrario. Siempre es un gusto compartir buenos momentos contigo. Gracias y buen día, muchas gracias. El señor abogado Nacho Acuña Loera. Insisto, gracias una vez más, gracias a mi buen amigo Halder por esto que trabajó mientras nosotros charlábamos. Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en una edición más de Charlas de Café. Y qué mejor que con Sabaret. Hasta entonces.